Bueno, estamos a horas del cierre, de conocer efectivamente quiénes van a ser los candidatos. Los frentes ya sabemos cómo están conformados, pero todavía hay un par de horas para negociar, para deliberar lo que vinimos charlando a lo largo de este programa. De todas maneras, vamos a aprovechar esta última semana antes del inicio formal de la campaña para conocer qué opinan los santafesinos sobre las principales figuras políticas, los primeros dirigentes y las gestiones de gobierno, tanto a nivel provincial como nacional. Hemos convocado a los amigos de Doxa Data, en particular a uno de sus directores, Mario Ramos, que tiene la amabilidad de atendernos esta noche, para compartir el último informe, que es de abril, pero que tiene datos muy interesantes para proyectar cómo ven los santafesinos la gestión. Hola Mario, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Germán, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, a ver, en general, las gestiones de gobierno provincial y nacional aplazadas. Así es, vienen siendo aplazadas en realidad desde hace bastante tiempo, ¿sí? Nosotros venimos haciendo relevamientos, como bien vos decías, ya desde hace varios años. Venimos construyendo una secuencia, ¿sí? En donde medimos particularmente la aprobación y la mirada que tienen las y los santafesinos sobre los distintos niveles de gobierno, puntualmente sobre el gobierno nacional de Alberto Fernández y sobre el gobierno provincial de Omar Perotti. Y lo que vemos es una curva decreciente, ¿sí? Que parece no tener su fin y que en algún punto, y más en un año y en un contexto electoral, da cuenta de la inconformidad generalizada respecto al rendimiento de estos dos niveles de gobierno que no han estado a la altura de las circunstancias. En el caso de Alberto Fernández, esa desaprobación quizás es más pronunciada, es mayor. Desde junio del año pasado está alrededor de los 30 puntos porcentuales. En este último estudio de mediados de abril ya se ubica alrededor de los 25 puntos porcentuales, o sea, solamente uno de Sí. cada cuatro entrevistados dice aprobar la gestión del gobierno nacional. Y si bien en el caso del gobernador Omar Perotti los guarismos son mejores, son apenas, ¿sí? Mejores. El gobernador hace aproximadamente un año, también en junio del 2022, estaba alrededor de un 40% de aprobación. En la última medición se posiciona en un 35% de aprobación. De todas formas, si hacemos el diferencial entre quienes dicen aprobar y quienes dicen desaprobar ambas gestiones, los resultados son claramente negativos y, como decía bien vos, Germán, el resultado es un aplazo. En el caso de la gestión presidencial es muy evidente cómo esa curva se fue cayendo desde niveles muy altos, seguramente también inflados o ficticios por la circunstancia de la pandemia, que lo ubicaban en niveles extraordinarios, diría, para una gestión presidencial, a este resultado, que de alguna manera también deriva en la definición de su persona o de su equipo de no aspirar a una reelección. Claramente, en verdad, todos los gobiernos, cuando asumen por primera vez, tienen lo que se conoce en la jerga, la famosa luna de miel, que cada vez es más corta que los Sí. oficialismos. Antes la luna de miel se proyectaba como mínimo durante 6 meses. Hoy la verdad es que la realidad del país y las distintas realidades subnacionales exigen respuestas y cambios rápidos, y por supuesto respuestas y resultados positivos. En el caso de Alberto Fernández, como bien indicaba, allá por abril del año 2020, apenas unos meses de iniciado su mandato, bueno, en el contexto de pandemia y cómo se encaró esa primera etapa, lo había posicionado con un nivel de aprobación del 80% y todos los colegas que nos dedicamos a esto coincidíamos con los mismos números. Luego, a partir quizás de un primer mojón o de un primer hito en su recorrido como presidente, que fue la famosa propuesta de expropiación de Vicentín, Ujú. y así una secuencia de ahí en adelante de distintos desaciertos y bueno, el aumento incremental de la inflación, bueno, todo lo que conocemos, lo han posicionado en un 25% para nosotros en esta última medición, pero en definitiva la conclusión es que ya hace tiempo está mesetado alrededor del 30%, ¿sí? Ujú. Hay una pregunta muy interesante que ustedes hacen en los dos niveles que tiene que ver con la continuidad y el cambio, ¿no? Y dentro del cambio, como dos partes de ese cambio, un cambio completo o un cambio dentro del mismo espacio. ¿Qué expresan los santafesinos?
Bien, nada, estoy justamente buscando la parte del informe, ¿sí? En el cual trabajamos justamente este indicador. Sí, es un indicador que lo venimos midiendo ya desde hace tiempo. Está diseñado para detectar algunos matices, ¿sí? Y para ver hasta qué punto de parte de la población de Santa Fe hay una expectativa por un cambio total de gobierno o si partes de quienes se identifican con el peronismo, Ujú. no estando conformes del todo con el rendimiento de Perotti, prefieren, antes que un cambio rotundo y que gobierne otra fuerza política, un cambio dentro de la misma coalición. Y acá nos encontramos con una tendencia que ya está prácticamente consolidada y que no eh, manifiesta, digamos, grandes cambios de medición a medición. Sí. Las mediciones que nosotros venimos haciendo son bimensuales, Ujú. ¿sí? Si tomamos la secuencia junio 2022, octubre 2022, febrero 2023, abril 2023, los números están prácticamente en un mismo lugar. A esto voy, lo aclaro para dar cuenta de la robustez de dicho indicador. Y lo que vemos es que en Santa Fe prácticamente el 50% de la población quiere un cambio de gobierno en la Casa Gris, Ujú. ¿sí? Y eso viene así desde junio del 2022. Actualmente en abril estaba en el 49,5, ¿sí? Claro, Prácticamente la lo mismo. opción es nula. Ujú. Después un 12% que quiere que continúe gobernando el peronismo como hasta ahora, es decir, conforme totalmente con las políticas y con el estilo de conducción de Perotti, y después un 27%, 26,7% que pretende que siga gobernando el peronismo, pero de manera diferente. Lo mismo ocurre con los indecisos, los que no se manifiestan respecto a una preferencia, que también oscilan siempre alrededor de 12, 13 puntos porcentuales. Entonces, para pasar el limpio, el 50% quiere que haya un cambio, un 12% se mantiene indeciso y alrededor de 37-38% que haya continuidad del PJ, un 12% sin cambios Claro. y un 27% con alguna variante. Vamos a los nombres, Mario. Ustedes han medido varios. Desde mañana algunos no estarán en esa nómina. También hay que hacer, por supuesto, la aclaración de que estamos midiendo personas que seguramente compartan el mismo espacio o que no vayan a la elección, pero en general, ¿quiénes son los mejor posicionados nombre por nombre? Bien, bueno, refuerzo, cito aclaración, porque estamos en vísperas del cierre de Sí. lista, que se concreta oficialmente mañana. Eh, Hay muchísimos movimientos en las distintas coaliciones que se han constituido y como bien indicaba Germán, cuando uno somete a medición un indicador, por ejemplo, intención de voto a gobernador o intención de voto a diputado provincial, es un juego de suma cero, Sí, ¿sí? Le ofrece a la población, a los encuestados, una serie de nombres y, bueno, lo que saca uno no lo sacan los demás. claro. Y en función de quién se mide, pueden ir variando esas distribuciones. Ahora bien, lo que nosotros sí podemos anticipar, y por supuesto que estamos con la expectativa de que Mm. ocurra el cierre del IFE mañana para ya a partir de la semana que viene salir a hacer los sondeos con los candidatos firmes, Ujú. es que hay un escenario de muchísima paridad entre tres candidatos que aparentemente competirían en la categoría gobernador, que son Lozada y Puyaro dentro de lo que es Unidos para Cambiar Santa Fe, y Lewandowski en representación de todo el PJ, que aparentemente la coalición se va a llamar Juntos, Sí. ¿sí? Lozada y Puyaro vienen ahí cabeza a cabeza, tete a tete, y Lewandowski, por su parte, vamos a ver si se concreta esta candidatura. Sabemos que hay negociaciones que están un poco empantanadas con el Ujú. propio gobernador. Puede sintetizar a todo el peronismo, por lo tanto evitar la interna dentro de su espacio y así ser más competitivo. Lo que aventura esto es una elección muy pareja en los dos principales referentes de esta coalición o esta mixtura radicalismo y PRO,
y más lejos, aunque no está medida porque hoy se confirmó la candidata del socialismo, pero que también aportaría al caudal de la suma de esas partes, ¿no? Así es. Vale destacar que estas personas que mencionamos recién, Lozada y Puyado, dentro de lo que es Unidos para Cambiar Santa Fe, se despegan cómodamente de otras opciones que hemos medido, ¿sí? Tanto de Carpín, cuando se lo medimos en su momento, como del propio Pablo Hapkin, que confirmó que irá por la reelección en la ciudad de Rosario. Bueno, Clara García, por supuesto que la veníamos sondeando, atento a que todos y todas creíamos que iba a competir en representación del socialismo dentro de ese amplio frente. Bueno, la verdad es que lo de Mónica Fey es una novedad, pero entendemos que no va a alterar significativamente este escenario, que más bien es una candidatura para cumplir, ¿sí?, con todo ese espacio del socialismo y para preservar quizás a Clara García en una contienda a gobernador que va a estar muy complicada, en donde ya hay claramente dos candidatos preferidos, ¿sí? Por lo tanto, habría que ver cómo ese porcentaje que pueda llegar a obtener Mónica Fey, que entendemos que no le va a hacer ni sombra a los otros dos candidatos más competitivos, luego de las pasos se puede distribuir, digamos, en una elección general. Claro. Pero por el momento, luego veremos a partir de la semana que viene, Lozada y Puyaro son los que tienen el principal desafío de, bueno, seducir a potenciales candidatos de Fey y de otros que pueda haber dentro de ese espacio para, bueno, proclamarse el candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe. Y a nivel nacional, ¿qué pretenden, qué prefieren los santafesinos, Mario? Bueno, a nivel nacional quizás está todo un poco más disperso, producto de que si bien el calendario electoral digamos, está conjugado y está complementado entre las elecciones provinciales y nacionales, todavía el cierre de listas, ¿sí?, y los reacomodamientos al interior de cada una de las coaliciones tienen un margen para desenvolverse, atento a que las elecciones a nivel nacional se van a desarrollar, recordemos, en agosto las PASO y luego en octubre las generales. Pero bueno, si tenemos que hablar de tendencias, venimos también viviendo a los candidatos que ya de alguna forma han manifestado su voluntad de competir, y lo que vemos, digamos, en una primera medición en donde le preguntamos a las personas a quién votaría si el próximo domingo fueran las elecciones a presidente de la nación y les ofrecemos todas las posibles opciones, en esa distribución sigue liderando Cristina Fernández de Kirchner con 23 puntos. Luego los 20 puntos de Cristina, los 20 puntos de Cristina están en cualquier momento, ¿no? Sí, están siempre, ¿sí? Si vemos la tendencia de todas las mediciones que venimos realizando, de hecho, está siempre alrededor de los 20 puntos. Nosotros vemos un pequeño crecimiento, estaba en 19 en junio del año pasado, 21 en octubre, 20, casi 21 en febrero y ahora nos dio 23. No creemos que supere, ¿sí?, ese techo, es más bien un techo más que un piso, pero es verdad que es digamos, el fragmento fiel que tiene el cristinismo, totalmente ella, en lo que es la provincia de Santa Fe, ¿sí? Lo que sí vemos es una distribución completamente distinta dentro de lo que es Juntos por el Cambio, ¿sí? Lo que venimos registrando en esta secuencia de mediciones, y sobre todo a partir del renunciamiento a competir por parte de Mauricio Macri, es un crecimiento notable del ala dura, ¿sí?, de los autodenominados halcones, liderados por Patricia Bullrich, en detrimento de la reta de Facundo Manes y de Gerardo Morales, ¿sí? Un crecimiento sostenido de la figura de Patricia Bullrich. A ver, en la suma de las opciones que conforman Juntos por el Cambio, el porcentaje se mantiene estable, ¿sí?, entre 36 y 37 puntos. Lo mismo Frente de Todos, entre 32 y 33 puntos, ¿sí? Pero al interior de Juntos por el Cambio viene perdiendo intención de voto Horacio Rodríguez Larreta y lo viene ganando Patricia Bullrich, al menos en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va a Milei en Santa Fe? A eso iba Germán. En un tercer lugar,
Milei, que en esta última medición se posiciona, siendo el único candidato de la Libertad Avanza, 19 puntos porcentuales. Es decir, ya está ahí cerca de los 20 puntos, que bueno, es un valor que quizás ya lo registra en otras latitudes de Argentina. Nosotros en Santa Fe eh, lo veníamos registrando en crecimiento y ese crecimiento se consolidó este último tiempo. En junio del año pasado lo teníamos alrededor de 13 puntos, en Ujú. octubre ya pasa a 15, en febrero pasa a 17 y medio y ahora ya lo tenemos en 19. Por lo tanto, no nos podemos atrever a confirmar que ese es un techo, sino que si la tendencia continúa y se consolida, sigue en crecimiento el espacio de Javier Milei y sí, claro está que digamos, le roba votos a todas las coaliciones, pero fundamentalmente a Juntos por el Cambio, que el año pasado estaba más cerca de 40 puntos aquí Claro. en Santa Fe y ahora está en 36 y medio. Hoy está 10 puntos por debajo para entrar a una segunda vuelta, pero la curva de crecimiento lo podría llegar a ubicar muy cerca, ¿no? En el tiempo de elecciones. Sí, 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 hay que ver cómo, insisto, cómo decantan las candidaturas, sobre todo en el oficialismo. Sí, ya sabemos que en Juntos por el Cambio, por un lado el radicalismo con Morales, luego Horacio Ujú. Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich dentro de lo que es el PRO más puro. Bueno, habrá que ver si se genera alguna síntesis allí o si definitivamente esa va a ser la interna. Luego está la gran incógnita del oficialismo, que todavía no ha madurado una definición. Se escucha más cerca del presidente la necesidad de competir en unas PASO. El propio Massa ya se ha Ujú. pronunciado en contra de las PASO, procurando que todos los sectores del Frente de Todos se alineen detrás de su candidatura. Y Milei, que está solito allí representando a este sector más de ultraderecha, con 19 puntos, insisto, en Santa Fe. Falta todavía muchísimo tiempo por recorrer, pero bueno, esas son un poco las preferencias expresadas en partidos políticos o en coaliciones Claro. políticas, ¿sí? Después veremos, cuando se vayan perfilando las candidaturas, con qué parte de la torta se queda Ujú. cada uno. Quiero cerrar con dos reflexiones o dos preguntas que no tienen que ver con los números, sino con las estrategias electorales en nuestra provincia a horas del cierre de listas. Hablabas de la sorpresa del socialismo en los nombres y también en la estrategia, ¿no? Una lista dividida de candidatos a la legislatura. ¿Qué significa esto, Mario? Bueno, a ver, puede haber distintas lecturas, por supuesto, estas definiciones nunca son unicausal, Mm. sino que se pueden explicar a partir de distintos factores. En lo personal entiendo de que, bueno, por un lado, la candidatura de Mónica Fein a último momento para competir en la gobernación dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe y este enroque que hace con Clara García para que esta última lidere una lista de diputados responde un poco a esto que veníamos charlando recién, es decir, a la falta de Mm. competitividad de este sector del socialismo para ir a disputar la gobernación, en donde competiría con Lozada y con Puyaro. Es decir, ellos también, por supuesto, manejan números, estadísticas, y entiendo que saben que no están en condiciones y pueden quedar incluso hasta diluidos dentro de esa contienda. O sea que la carencia de competitividad influye notablemente en este tipo de decisiones y pareciera que hay una decisión, vale la redundancia, de preservar la Claro. candidatura de Kila García y que vaya Mónica Fein, que actualmente es legisladora Ujú. nacional y que aún perdiendo todavía tiene un mandato por cumplir en la Cámara de Diputados de la Nación. Otro factor que puede explicar esto es, bueno, la imposibilidad del socialismo de ponerse de acuerdo tanto hacia adentro como hacia afuera. Sí. Hacia adentro no pudiendo lograr una síntesis No. con el espacio que lidera Antonio Bonfatti, que también ya se manifestó que va a liderar una lista de Ujú. diputados propia, que por supuesto competiría no solo con la de los otros partidos, sino también con la de la propia Clara Ujú. García. Y también una imposibilidad de generar acuerdos con otros actores dentro de la misma coalición, Exactamente. ¿sí? No pudiendo confluir en una lista de diputados ni con el sector de Puyaro ni con el sector de los Árboles.
Entonces el socialismo ha quedado quizás marginado en ese entrecruzamiento de candidaturas y de alineamientos, y al interior del propio partido, bueno, no se pueden poner de acuerdo estos dirigentes. Y otro capítulo, el sector del socialismo bases, que votó en contra de la integración de este Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, y que ya hace bastante tiempo definió competir en una alianza de centro-izquierda. Sí, con el grupo de Carlos Delfrade, de Pablo Oliver y otros más. Y esta indefinición, por lo menos hasta última hora, del oficialismo, ¿no? Hablabas de que Lewandowski es el que probablemente tenga mejor intención de votos, pero no está en la contienda, por lo menos hasta ahora, ¿no? También habla de la incertidumbre que debe generar, ¿no? Para Perotti definir quién le puede dar la continuidad. Sí, creo que es Vox Populi que nunca Lewandowski fue el candidato de mayor preferencia por parte del actual gobernador, ¿sí? Digamos, si leemos los artículos periodísticos y cómo se van posicionando públicamente y off the record el gobernador y la gente que lo rodea, bueno, la apuesta siempre fue desde hace tiempo por Mirabella. Ahora bien, lo mismo que aplica para este sector del socialismo que hablábamos recién, aplica también para el candidato o el del gobernador, en donde no levantan las encuestas, y por lo menos en nuestro caso, si bien hubo un crecimiento módico en el último tiempo, se ubica alrededor de 5 o 6 puntos cuando se lo mide a Mirabella para la categoría a gobernador. Ante esa realidad, bueno, el peronismo también leyendo la situación a nivel nacional y seguramente surtiendo efectos ciertas presiones, ¿sí? Del oficialismo a nivel nacional, tiene el desafío de encolumnarse detrás del candidato más competitivo que tengan, ¿sí? Zuckerman ya definió que va a competir en Rosario a la candidatura a intendente, y bueno, queda el actual senador por la provincia de Santa Fe, que es Lewandowski, que viene a hacer una muy buena performance hace 2 años en digamos, las elecciones de medio término, y ahora, por supuesto, en esta etapa de negociaciones quiere hacer pesar su intención de voto, ¿sí? Y ahí en las negociaciones con el gobernador y con todos los actores que conforman este tipo de mesas, seguramente se han empantanado algunos de los requisitos que exigen de una parte y de la otra. La verdad es que desde hace varias horas y desde hace varios días han llegado como un callejón sin salida. Veremos con qué nos sorprende este espacio mañana mismo, mañana viernes, que es el último día que tienen los partidos políticos para presentar sus candidaturas. Gran expectativa. Ahí, Germán, empiezan a cruzarse negociaciones de todo tipo, de todo tipo. Ver con quienes integran las listas a diputados, que es una categoría que no hablamos y quizás sea la más interesante y la más competitiva de cara a las pasos. Sin ninguna duda, mañana todavía hay una gran historia por develarse y estaremos muy atentos y siguiendo muy de cerca hasta las confirmaciones, que entiendo hasta el lunes cuando lleven al tribunal no van a terminar de definirse. Gracias, Mario. Desde la semana que viene habrá una nueva etapa ya con candidatos definidos. Gracias a vos, Germán, por la invitación.